creo que también debería reconocerse el 6 de febrero de 1825 como la fecha en la cual la comunidad arequipeña jura la independencia. Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca y en esta ocasión estamos acompañados del historiador e investigador Víctor Condori. Don Víctor, bienvenido. Gracias, Rolando. Don Víctor, estamos cerca a las fiestas patrias, a celebrar esta importante fecha nacional. Sin embargo, en Arequipa, más allá de este regionalismo particular que opaca de alguna forma las celebraciones patrias, también hay algunos hechos históricos que cobran relevancia en estas fechas para entender por qué aquí se viven las fiestas y se celebran de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, habría que saber si en Arequipa se juró o no la independencia también el 28 de julio de 1821. Sí, bueno, en realidad la independencia creo que hasta hoy sigue siendo un proceso bastante complejo, bastante polémico además. Porque en realidad no hablamos de un solo movimiento, en realidad hablamos de varios movimientos que se van dando en diferentes regiones con sus diferentes lógicas, por lo tanto con sus diferentes conclusiones. Lamentablemente o felizmente, pues la historia oficial ha tratado un poco de homogenizar este proceso, tomando como base algunas fechas convertidas en hitos. Dentro de esas fechas está precisamente el 28 de julio de 1821, que en realidad lo único que representa, que no es poco tampoco, es la proclamación y juramentación de un proceso que no había concluido todavía. Algunos consideran de que esa juramentación es importante porque marca el inicio del funcionamiento de un Estado autónomo. Posiblemente esa sea la razón. Y por lo tanto, al no representar una realidad, digamos, más amplia, es que vamos a encontrar en otras regiones como Arequipa, por ejemplo, fechas como el 6 de febrero de 1825 o del Cusco o de Puno, que va a ser a fines de diciembre, ¿no? Entonces, creo que si lo vemos desde el punto de vista del civismo, ¿no?, de la educación cívica, creo que sí hay una homogenización, pero si lo vemos desde el punto de vista de la historia, de la academia, de la investigación y de los estudios que se vienen realizando sobre la independencia, pues vamos a encontrar esas diferencias, ¿no? Claro, es que como usted dice, justamente el 28 de julio de 1821 tal vez es el punto de partida, pero no se sella la independencia como tal. Esta ya queda sellada con la batalla de Ayacucho, pues el 9 de diciembre de 1825, ¿no? Es por eso que un mes después, como usted decía, en Cusco, el 9 de enero de 1825, se jura la independencia en esa ciudad. Y a Arequipa le toca el 6 de febrero de 1825, ¿no? Entonces, estas fechas también tienen pues su relevancia y hay datos históricos detrás, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en estos 3 o 4 años, don Víctor? ¿Por qué las regiones van respondiendo de esta forma? Bueno, en realidad tendríamos que partir un poco acerca de qué es lo que lleva a la independencia, ¿no? Si la independencia es producto de una necesidad general, es producto de un anhelo general, o más bien es producto, como lo dijo Bonilla hace ya 50 y tantos años, de una imposición de los ejércitos extranjeros o de algunos países extranjeros, en este caso Argentina, Chile o Colombia, ¿no? Entonces creo que por ahí deberíamos partir, ¿no? En esa medida lo que vamos a encontrar es que van a existir regiones que se van a adherir muy tempranamente a este movimiento y van a haber regiones que lo van a hacer más tardíamente, y dentro de ellas Arequipa, que en realidad en ningún momento manifestó, mostró, exhibió algún tipo de simpatía por este proceso. ¿Y cuál es la razón? La razón es que es muy difícil romper con el pasado. Es muy difícil romper con la tradición, y es mucho más difícil si uno no tiene un motivo grave, un motivo pues que lo amerite, ¿no? Entonces, si nosotros vemos también desde otra perspectiva, por ejemplo, la perspectiva económica, vamos a encontrar que hacia 1820 la economía en general se desarrollaba de manera completamente diferente, tanto en el norte, en el centro como en el sur, mientras que en el norte y el centro se vivía una etapa de cierto empobrecimiento
crecimiento, por una serie de factores. En el sur se daba todo lo contrario, una etapa de gran crecimiento, de gran auge, y eso se puede ver muy claramente en la economía regional arequipeña. Entonces, a partir de ahí también uno podría más o menos acercarse hacia los sentimientos y las conductas de estos pueblos, ¿no? Algunos más pro-independentistas y otros más pro-realistas. Es decir, económicamente hablando, Arequipa y una parte importante del sur no le convenía sumarse a la independencia porque de alguna forma esto ponía en juego la posición que tenían en ese momento. Claro que sí, es que en realidad puede parecer duro, pero la independencia en sí, o sea, el movimiento, este proyecto que lo enarbolaban algunos peruanos y algunos militares extranjeros, no representaba ningún tipo de solución a los problemas que teníamos en la región, ¿no? De alguna manera, cuando uno opta por un proyecto es porque sabe que ese proyecto va a tener algún tipo de beneficio, ¿no? Pero si la situación que nosotros vivimos podría empeorarse con ese modelo, entonces uno no lo tendría por qué asumir. Y pongo esto como ejemplo, ¿por qué? Porque hubo momentos en medio de la guerra de independencia en que Arequipa fue ocupada. Por ejemplo, el año 1814 la ocupan las fuerzas cusqueñas durante aproximadamente un mes. Y en 1823, entre agosto y octubre, la ocupan durante 40 días. Entonces, estamos hablando de los movimientos llamados independentistas, con sus líderes que ocupan una ciudad y ¿qué hacen en la ciudad? La saquean, la expolian, la aterrorizan. Pumacahua y los hermanos y Vicente Angulo, junto con los cusqueños que toman la ciudad, lo primero que hacen es colocar unas horcas en la plaza. Luego comienzan a amenazar a los vecinos para que retiren sus tesoros que habían sido ocultos en las iglesias y monasterios, que era bastante común. De la misma manera, cuando las tropas colombianas la ocupan durante un mes. Si bien es cierto, no hay un saqueo de la ciudad, sí hay confiscaciones, sí hay amenazas, e incluso se genera cierta inestabilidad en las provincias. Entonces, si ese es el modelo que ellos vienen a, digamos, a vender, entonces no era un modelo, digamos, demasiado atractivo para las poblaciones, sin tocar otros temas quizá más sensibles, como el tema racial, por ejemplo, en una sociedad colonial y fundamentalmente arequipeña, profundamente racista, con estamentos sociales muy marcados, donde las personas estaban a favor de esas diferencias porque les permitían ocupar un espacio determinado, y donde los indios y fundamentalmente los esclavos ocupaban las partes más bajas de esa estructura. Ahora venían estos esclavos llamados pardos, enarbolando este movimiento de independencia a favor de una igualdad que aquí podría haber sido bastante difícil de aceptar. Claro, de hecho, si nos remontamos hacia 1820 y tal vez un poco atrás, digamos, sin exagerar, en la ciudad de Arequipa tal vez 7 de cada 10 habitantes eran españoles, ¿no? Bueno, así se reconocían, claro, aunque hay que precisar de que en esa época español no solo era el nacido en la península de Europa, en la península española, sino que aquel que hablaba español, aquel que se vestía español, aquel que tenía costumbres españolas, ¿no? Entonces, como usted dice, pues en Arequipa había clases acomodadas, que eran las que controlaban el poder económico, tal vez hasta el poder político, y solo a las clases bajas tal vez sí le podía convenir una revolución, por así decirlo, un cambio en la estructura de gobierno, porque veían en él alguna oportunidad de ascenso social, alguna oportunidad por salir adelante. Claro, una oportunidad de empleo también, ¿no? Una oportunidad de empleo. Es cierto, es cierto. Se cuestiona mucho el hecho de que en Arequipa el 70%, como usted lo ha señalado, de la población se considerase española, aunque no necesariamente haya nacido en España, ¿no? Pero en esa época los censos o las visitas registraban a las personas o individuos a partir más bien de su conducta social antes de sus orígenes raciales. Digamos que es como hoy día, ¿no? Hoy día el 90% de los que viven en Arequipa o han nacido en Arequipa se sienten arequipeños, aunque sus padres y sus abuelos sean de otras regiones, ¿no? Al final, el ser arequipeño implica no solamente haber nacido, sino participar de una serie de elementos de la cultura llamada arequipeña, ¿no? Es decir, el corso, el 14 de agosto, el 15 de agosto, hinchar por el Melgar, quién sabe, de repente hasta tomarse una arequipeña, ¿no? Entonces, claro, esa época era más o menos así.
Entonces, ¿y quién creyese de que muchas de estas personas son las que marginan a aquellas que están llegando y están aproximándose como migrantes a la ciudad, ¿no? O sea, de alguna manera se asumen ciertas conductas y comportamientos y se defienden porque de alguna manera ellas les garantizaban, como hace 200 años, un cierto estatus, una cierta posición dentro de esa sociedad, ¿no? Que obviamente se veía amenazada con la llegada de ideas completamente revolucionarias como las que traían, en este caso, traía la independencia con respecto a la sociedad, ¿no? Claro. Ahora, ¿y qué es lo que pasa en el norte? Por ejemplo, sabemos que Trujillo jura la independencia mucho antes que el 28 de julio de 1821, es hacia diciembre de 1820, pero ahí también hay una, digamos, un respaldo total a la corriente libertadora, ¿o qué es lo que ocurre allí? Bueno, en realidad, nuevamente, ¿no? La independencia es un hecho complejo, es un hecho muy polémico, no es fácil de explicarlo de manera pues lineal, ¿no? De manera lineal, no. Tendríamos otra vez que remontarnos un poco a años previos, ¿no? Por ejemplo, en 1808 llega al Perú la noticia de que Napoleón Bonaparte ha invadido la península, ha apresado a los reyes y ha coronado a su hermano José. Entonces, este hecho va a provocar una reacción por parte de los vecinos de las diferentes ciudades contra el llamado en ese momento el tirano de las Europas, que era Napoleón. Dentro de esa manifestación a favor del rey, que algunos historiadores le llaman fidelismo, Trujillo está presente. Cuando años después retorna Fernando VII al trono, también se realizan pronunciamientos en toda Hispanoamérica, ¿no? A favor del rey, juran fidelidad al rey, y Trujillo también está presente. La élite, por lo menos trujillana, está presente. Cuando en 1820, septiembre, corre la noticia del desembarco de un ejército proveniente de Chile, el Cabildo de Trujillo se pronuncia en contra de ese levantamiento, en contra de esa invasión, en contra de esa expedición. Pero curiosamente, unos 3 meses después, entre gallos y medianoche, se está aprobando la independencia. Entonces, lo que nos está diciendo básicamente es que la independencia muchas veces no responde a un proceso, sino a ciertas circunstancias muy particulares que se van a dar en ciertos momentos muy particulares y que no tiene que ver mucho, posiblemente, con la decisión, la opinión o el sentir de la mayor parte de la población. Básicamente, aquí son líderes políticos quienes toman esas decisiones en nombre de ese pueblo. Y si lo vemos también, por ejemplo, con respecto a Piura, ocurre lo mismo. Hay amenazas ahora del gobierno independiente de Trujillo contra esa ciudad, contra esa región, ¿no? Para que se adhiera de la misma manera a la independencia. Y si vemos lo que está ocurriendo en la selva, es decir, Patás, Lamas y toda esta zona interior, digamos, del norte, ocurre lo mismo. Amenazas, por ejemplo, de quitarle subsidios para que estos pueblos se adhieran a la independencia. Pero ahí se va a dar otra cosa. Hay muchos grupos muy identificados posiblemente con la corona, se van a levantar contra el gobierno de Trujillo y van a proclamar su adhesión al rey, por medio de una frase muy conocida, ¿no? Que decía: vive el rey y su corona y muera la patria ladrona. Claro, es muy particular, como usted dice, lo que se ha vivido en el pasado, y esto también se vivía incluso o se percibía al interior de los ejércitos, ¿no? Por ejemplo, el Ejército Libertador, cerca de 8.000 o 9.000 efectivos, la mayoría de ellos foráneos, ¿no? Sí. Foráneos que luchaban por la independencia del Perú, y en el ejército realista, por así decirlo, tal vez 10.000 elementos o un poco más, la mayoría peruanos, que luchaban en contra de los independentistas. Así es. Bueno, en realidad, pues, es que nuevamente, la independencia sigue siendo un hecho complejo, ¿no? Un hecho complejo. Finalmente, la independencia, como lo ha señalado, termina lográndose gracias a la intervención, no sé si providencial, pero sí muy importante, de Simón Bolívar, ¿no? Pero Bolívar, para organizar su ejército, para organizar sus tropas, tiene que trasladarse precisamente a la Intendencia de Trujillo, la cual, por fuerza o necesidad, va a tener que aprontar una serie de recursos, dinero y pertrechos para poder mantener esa tropa. Ahora bien, dentro de ellos están también los reclutas. Pero Bolívar viene con un contingente, aproximadamente 6.000 soldados. Eso es lo que dice el acuerdo firmado con el gobierno peruano.
Ahora la pregunta sería, ¿y por qué llega Bolívar al Perú? No creo porque tenga algún gusto particular por los peruanos, sino, como sabemos, era para asegurar en gran medida el proceso de independencia que él había logrado en el norte, ya, que peligraba en la medida en que el Perú hubiese un ejército realista muy fuerte, que en años pasados, durante el gobierno del virrey Abascal, había demostrado verdaderamente su peligrosidad, combatiendo no solamente movimientos internos, sino también externos, ¿no? El de La Paz, el de Quito y el de Chile. Entonces, en ese contexto habría que ver también lo que vendría a ser el Ejército Libertador, un ejército más bien heterogéneo, de tropas provenientes de diferentes regiones, mientras que tenemos un ejército realista formado dentro de la región, dentro de las comunidades, dentro de las ciudades, dentro de los pueblos, y obviamente con muy pocas tropas españolas en realidad. Eso se ve claramente, por ejemplo, después de la batalla de Ayacucho, donde los 5.000 capitulados, 500 retornan a España y 4.500 se quedan en el Perú, y muchos de ellos en Arequipa. Solo para complementar, ¿no? En estos últimos días hay varias charlas dadas sobre la batalla de Ayacucho, que es de la cual estábamos hablando, ¿no? Entonces se habla de los chilenos en la batalla de Ayacucho, se habla de los sanmartinianos, no sé qué será eso en la batalla de Ayacucho, pero nada se dice sobre los arequipeños en la batalla de Ayacucho, porque hubieron arequipeños que después de la batalla tuvieron que retornar. La razón es porque, en primer lugar, había una mayor aceptación del sistema colonial en ciertas regiones, y es de donde se obtenían la mayor parte de reclutas y tropas. Y por otro lado, porque las fuerzas españolas, netamente españolas, con soldados españoles u oficiales españoles, siempre fue bastante reducida. América nunca tuvo un ejército español. Lo que tuvo fueron milicias formadas en el interior, formadas en la localidad, y muchas de ellas van a luego convertirse en tropas regulares, en ejércitos de veteranos que van a participar en el ejército de la independencia, en la guerra de independencia, mientras que las fuerzas patriotas van a recurrir a lo que haya, tanto dentro como fuera, ¿no? Claro, y además, ¿no? Como usted dijo, el proceso de independencia es pues bastante complejo, incluso dividió familias, ¿no? Al interior de las propias familias había unos que estaban a favor, otros en contra de este proceso independentista, incluso en el tema ya académico, ¿no? En los últimos años pues se ha ido un poco tal vez revisando esa historia que hemos heredado en las escuelas, ¿no? Una historia, como usted dijo al inicio de la entrevista, homogenizada, que trataba de decir todos somos libres e independientes a partir del 28 de julio de 1821, y las cosas no fueron tan simples, ¿no? Claro. De hecho, hay algún libro que me gustaría mencionar, por ejemplo, esta compilación de Carlos Contreras y Luis Miguel Glave, ¿no? Donde pregunta si la independencia del Perú fue concedida, conseguida o concebida, ¿no? Sí. Un poco polemizando justamente por esto, ¿no? Si fue gracias al propio esfuerzo de los peruanos, si nos la dieron, o fue producto un poco de este desorden, esta invasión napoleónica que vivía pues España en los años previos de la independencia. Sí, bueno, en realidad ese libro se quedó corto, ¿no? Porque ya se habla también de una independencia controlada, por ejemplo, que la plantea el amigo Gustavo Montoya y el historiador Francisco Quirós. Se habla de una independencia inconcebible, que la plantea Ascensión Martínez Riaza. Incluso yo podría hablar de una independencia consentida, ¿no? Porque en cierta medida, al final, la independencia en Arequipa es producto de un acuerdo entre, entre las autoridades patriotas y las antiguas autoridades realistas, ¿no? Eso explica también por qué va a tomar un poco más de tiempo en Arequipa, quizá porque aquí hubo mucho más resistencia a aceptarla, incluso de manera pacífica, ¿no? Entonces es cierto, o sea, hay muchos puntos de vista que tratan de explicar este proceso, porque este proceso no se da de la misma manera en las diferentes regiones. Volvamos al año 24. El año 24 es un año muy peculiar, ¿no? Y es peculiar ¿por qué? Porque mientras en el norte se está formando, se está organizando, se está construyendo un ejército para poder obtener la independencia definitiva, encabezado por Simón Bolívar y su ministro José Faustino Sánchez Carrión, Lima está padeciendo pues mayores penurias, ha sido abandonada por Bolívar y los ejércitos patriotas, ha vuelto a ser tomada por el ejército realista, se ha vuelto a establecer un gobierno que aproximadamente va a durar desde febrero hasta diciembre, casi 10 meses. Y luego en diciembre, antes de la batalla de Ayacucho, este ejército va a abandonar Lima para refugiarse en los castillos del Callao.
¿Y qué va a ocurrir? Algo que no se toca, que no se menciona, que casi no se habla, que va a ocurrir un verdadero éxodo. Miles de familias limeñas van a abandonar la capital. ¿Y por qué lo van a hacer? Por el temor de sufrir las represalias del ejército patriota. Algunas van a marchar raudamente hacia el Callao a encontrar cualquier barco que los saque del territorio peruano. Y no digo que los lleve a España, algunos van a terminar en Brasil y otros quién sabe dónde terminaron, pero la mayor parte va a terminar refugiándose en el interior de los castillos del Real Felipe del Callao, donde, encabezados por un oficial llamado José Ramón Rodil, van a mantener la resistencia, una resistencia hasta inútil. ¿Por qué? Porque ellos esperaban algún tipo de apoyo proveniente de España que nunca llegó, y mientras tanto, no es que estuviesen simple y llanamente refugiados, estaban sitiados. Durante un año van a ser víctimas, pero van a estar sufriendo lo que se llaman pues los bombardeos permanentes. Mucha gente va a morir de hambre, otros van a morir de enfermedades, y al final menos de 3.000 personas van a terminar saliendo de las casi 8.000 que habían ingresado. Y en el sur se va a vivir otra realidad, ¿no? Entonces, quizá eso es lo que explica esas tesis acerca de la independencia, ¿no? Es decir, la independencia compleja se vive de manera diferente, y por esa razón se han planteado pues esos diferentes puntos de vista, como los que usted ha mencionado. Y en el caso de Arequipa, ¿qué cambios produce el proceso de independencia? ¿Qué cambios sociales, qué cambios económicos, qué cambios incluso en su propia estructura de gobierno? Claro. Bueno, a ver, al final, para entrar un poco cómo se jura la independencia, demos el salto. Lo primero que sea es un cambio en materia política, es decir, a fines del periodo colonial, del periodo virreinal, como le gusta a usted, se estableció un sistema administrativo nuevo, introducido desde Francia, que es el sistema de intendencias, que es algo que regularmente no se ha estudiado mucho, que debería estudiarse, porque a mí me parece que es uno de los puntos de inicio del regionalismo en el Perú, ¿no? Ahí se inicia el regionalismo. Claro, cuando Arequipa, por ejemplo, llegaba hasta Tarapacá. Así es. Pero también regionalismo en la medida de un aprovechamiento mucho más racional de sus recursos y una búsqueda de mayor autonomía, por lo menos en materia económica. Política no, porque hay un mayor control, pero económicamente sí se van definiendo las regiones, ¿no? Bueno, ese es en primer lugar. Entonces, este proyecto, digamos, ¿no? Esta especie de modelo regionalista que se está construyendo en diferentes partes del virreinato, digamos, con la guerra se detiene. Y después de la guerra va a ser reemplazado por un sistema basado en departamentos. Entonces desaparecen las intendencias y aparecen los departamentos. Inicialmente, los departamentos deberían estar presididos por un presidente. Por lo menos así va a ocurrir en Lima y en algunas regiones donde se van a establecer los departamentos después de la jura de San Martín. Aquí esto pasa solo entre agosto y octubre del 23, cuando las tropas colombianas toman Arequipa, convierten a la intendencia en departamento y nombran un presidente. Hay un presidente que solo es una figura nominal, porque Sucre es el que maneja un poco el gobierno, ¿no? Terminado el proceso de independencia, se establecen o restablecen en los departamentos, y esta vez se nombra, en reemplazo de un presidente, se nombra un prefecto. ¿Qué es un prefecto? Es una autoridad política, es una política muy importante, militar, pero que responde directamente a los intereses, en este caso del libertador Simón Bolívar, porque es un hombre de confianza. En Arequipa, primero Francisco de Paula Otero. Por algunos meses él estuvo en calidad de interino, y luego el más importante prefecto quizá de toda esta época, que es Antonio Gutiérrez de la Fuente, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer cambio. En segundo cambio, aparecen nuevas instituciones. Por ejemplo, Arequipa nunca tuvo una audiencia, aunque la solicitó desde hacía varias décadas, ¿no? Es decir, Arequipa desde hacía unas 4 décadas antes ya estaba solicitando la creación de una serie de instituciones muy importantes, como la audiencia, por ejemplo, que había en Lima y había en el Cusco, pero no había en Arequipa. Entonces, ¿eso por qué? Porque habría que entender que ya se está definiendo también esa identidad regional de la cual nosotros hoy día hacemos gala, ¿no? Es el proceso que se está evidenciando con mayor claridad. Ahora, en Arequipa se establece una Corte Superior de Justicia. Entonces ya tenemos una institución de administración de justicia para no solamente la ciudad, sino para varios departamentos del sur.
Asimismo, se crean colegios mayores, cosa que no existían antes. Antes se solicitaron también la creación de colegios y lo que teníamos era el Seminario Conciliar de San Jerónimo. Algún colegio por ahí de mujeres, pero no un colegio mayor. Y se establece el Colegio de la Independencia Americana. Antes de eso tuvimos una academia, que es más bien un centro cultural, que ha recibido de repente demasiada atención, pero aparece un colegio y aparece la universidad. Entonces, y la Academia Lauretano es la que se claro, exactamente. Es una institución más que otra, una institución cultural, ¿no? Pero el colegio de la Independencia y después una universidad, el anhelo tradicional de la élite arequipeña, tener una universidad donde formar profesionalmente a sus hijos, ¿no? Entonces ahí tenemos unos cambios. Por otro lado, desaparece, digamos, bueno, ahí sí podríamos discutir si hubo aquí en Arequipa una nobleza. No hubo una nobleza, lo que hubo aquí es una élite. Aquí lo que hubo, digamos, es una élite con aspiraciones aristocratizantes, pero digamos una nobleza con títulos, con privilegios, no existía. De tal manera que en el aspecto social en realidad cambia poco. Cambia poco, porque esa misma élite va a conservar esa posición, porque su posición se basaba muchas veces en sus propiedades y se basaba también en los cargos que ocupaba. Pero claro, podríamos decir, pero Bolívar, cuando establece el gobierno en el Perú, da un decreto por el cual se van a formar juntas para calificar a los vecinos y otorgarles cargos. De tal manera que los cargos ya no estaban asegurados solo para una élite, no, porque los cargos que se van a otorgar son cargos de menor nivel, porteros, amanuenses, ¿no? Guardas de la aduana de Arequipa, de Quilca, pero los cargos más importantes incluso se van a mantener. O sea, los cargos más importantes se van a mantener. Por ejemplo, el tesorero, el contador de la aduana, esos no se van a licitar, no, esos se van a mantener. O sea, aún estando en los dos bandos, por así decirlo. Sí, incluso reconocidos públicamente de haber servido, porque casi todos han servido al régimen colonial. Claro. Los que no han servido, posiblemente ellos son los que están buscando un cambio. Pero en la medida en que la mayor parte de ellos han tenido una posición, han tenido un cargo, muchos de ellos van a mantenerlo, pero sobre todo estos cargos importantes, porque eran vitales para el funcionamiento económico de la región. Entonces, los otros cargos, como subprefectos, como administradores, etcétera, etcétera, cargos, digamos, de nivel medio, esos cargos, tanto en Arequipa como en las provincias del departamento de Arequipa, eran cargos que se podían ocupar, sí es cierto, previa presentación de una fianza. Y esa fianza implicaba el otorgamiento de una determinada, o sea, la presentación de una determinada cantidad de dinero. ¿Es decir, se compraban los cargos? No. Una fianza era como un seguro en caso de que usted incumpliese sus funciones. Entonces era como un seguro que se presentaba en caso de que haya algún problema con el cargo, ¿no? Entonces, pero ¿cuánto se exigía? 20.000, 25.000, 30.000. La pregunta es sencilla. ¿Quiénes podrían reunir esas cantidades de dinero para poder afianzarse o afianzar, ¿no? Esos cargos? Muy Solo pocos. Solo las familias. Entonces ellos terminan o continúan manteniendo esos cargos. De tal forma que en materia política vamos a encontrar cambios, en materia social muy pocos cambios, en materia económica sí vamos a encontrar muchos cambios y mucho más profundos. ¿Por qué? Porque en términos generales la economía arequipeña se arruina como consecuencia de la guerra, pero sobre todo por los cambios que se van a dar después de la guerra, uno solo. La actividad más importante que tenía Arequipa, creo que esto es muy sabido, era la producción de vinos y aguardientes. Aproximadamente Arequipa producía, o sea, los valles de Majes, Vítor, Siguas y Moquegua, producían cerca de 500.000 de botijas de vino, que se convertían en aguardiente, que se vendían en un 80% en el Altiplano y el Alto Perú. ¿Dónde se inicia el problema? Cuando el Alto Perú se convierte en la República de Bolivia, y no es que cierre su mercado al aguardiente arequipeño, lo que pasa es que van a comenzar a cobrar impuestos, van a abrir su propio mercado a otros aguardientes de otras regiones y van a alentar la producción de sus propios conciudadanos, digamos. Entonces eso va a restringir mucho las posibilidades de enriquecimiento de muchos vecinos y en algunos casos va a llevar a esta industria al colapso definitivo, ¿no? Claro. Y para ir cerrando un poco ya la entrevista, don Víctor, si hablamos entonces del Bicentenario,
¿Cuándo deberíamos o en qué año, qué año deberíamos tomar como fecha de inicio de registro para celebrar el Bicentenario en el Perú y en Arequipa? Claro, con el objetivo de no ser divisionista ni confrontacionista, diríamos que el 28 de julio, así no represente la realidad de todas las regiones, por lo menos ha servido para cohesionarnos, ¿no? Como sociedad, digamos, ¿no? Pero eso no quita que debemos de dejar de lado nuestras fechas particulares, ¿no? Esto es más o menos como el aniversario de Arequipa, ¿no? O sea, el hecho que reconozcamos las fiestas nacionales no significa que dejemos de lado nuestras fiestas particulares o regionales. Creo que es así, ¿no? Entonces, creo que así como se recuerda, se conmemora el 28 de julio todos los años, creo que también debería reconocerse el 6 de febrero de 1825 como la fecha en la cual la comunidad arequipeña jura la independencia. Pero también habría que reconocer que esta independencia y este proceso termina con la batalla de Ayacucho. Entonces, lastimosamente, la batalla de Ayacucho ni siquiera era feriado, ¿no? Y hay muchos factores ahí. Es decir, no solamente resaltar el 1821 significaba pues magnificar a una localidad que muy poco aporte tuvo a la independencia, sino también significa un poco opacar a los otros movimientos. Yo creo que lo que se debería hacer salomónicamente es, así como se resalta el 28 de julio, y no se va a dejar de resaltar, por más que los historiadores hagamos lo que hagamos, porque esto ya está muy introducido, está muy familiarizado con la población, lo que se tiene que hacer no es lo otro, ¿no? Resaltar. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría entender la independencia de una manera mucho más realista, mucho más cercana a lo que significó verdaderamente, ¿no? A lo que significó. ¿Por qué? Porque resaltar el 6 de febrero, resaltar el 30 de diciembre en Puno, es darle también cierta importancia a las regiones dentro del proceso, porque en un proceso como la independencia no solamente hay gente que lucha a favor de un proyecto, sino hay gente que defiende el otro proyecto. Y creo que lo que hacemos nosotros es subirnos al barco de los vencedores y olvidarnos de los vencidos, que como usted lo ha dicho, a veces eran parte de nuestra propia familia. Claro, don Víctor, ha sido muy esclarecedor lo que nos ha contado y esto que sirva pues un poco para que las personas que nos siguen y nos ven sepan que en primer lugar la independencia no ha sido pues un proceso simplemente de proclamación que vino San Martín, la proclamó y a partir de eso somos libres e independientes, sino entender estas particularidades, entender los regionalismos incluso, ¿no? Cómo desde las regiones se vivió este proceso de independencia y cómo deberíamos entender globalmente, ¿no? Al margen del proceso de cohesión social que tal vez incluso en este momento no hemos conseguido, ¿no? Es un tema que todavía sigue siendo pendiente. Muchas gracias por acompañarnos, don Víctor. No, gracias a ti por la entrevista y hasta la próxima oportunidad que tengamos. Bien, con nosotros estuvo Víctor Condori, maestro en historia. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.